es guapo, es inteligente. Pero tiene mucha inteligencia. Buah, muchísima. Si a mí ahora viniesen y me dijesen, le quitamos a tu hijo el síndrome de Down, yo no se lo quitaría. Marcos, ¿qué tal estás? Sí, bien. ¿Y tú, Miren, qué tal? Muy bien. Bueno, pues Miren muchísimas... Edurne. Soy vale. Miren Edurne, pero en realidad mucha gente, o sea, todo el mundo me llama Edurne. Vale, genial. Edurne te llamo entonces, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por haber venido a mi programa, a Cuenta Atrás. Y bueno, pues os he traído porque tienes una vida muy interesante. Y bueno, Marcos, tú tienes síndrome de Down, ya tienes 21 años. Y te quería preguntar a ti, Edurne, como madre, y luego a ti te preguntaré, si quieres, ¿qué significa tener síndrome de Down? ¿Qué es el síndrome de Down? Pues, a ver, la parte científica, eso lo podéis ver en internet, con lo cual ahí no me voy a meter, pero la parte de lo que significa ser la madre de una persona con síndrome de Down, bueno, pues Marcos es mi primer hijo. Entonces, pues bueno, pues tú cuando estás embarazada idealizas, ¿no? Mi hijo será pues moreno probablemente porque los padres somos morenos, bueno, pues te haces un poco un esquema de cómo va a ser tu hijo. Y cuando te dicen, yo no sabía que Marcos tenía síndrome de Down, entonces cuando nace y te dicen que tiene síndrome de Down, pues la verdad que es una especie como de túnel oscuro que dices, ostras, ¿dónde me estoy metiendo? Porque en mi familia nunca había habido nadie con discapacidad, y entonces, bueno, pues es un... o sea, al principio lo ves todo como oscuro, ¿no? Sobre todo el impacto de cuando te lo dicen, pero sí que es verdad que conforme van pasando las horas, él te va guiando. Ves que él sigue respirando, que a mí personalmente yo le di pecho, me cogía el pecho, que entonces, pues bueno, él te va acompañando en un viaje que no era el que tú habías elegido, pero te va dando pistas de cómo tienes que convivir con él. ¿Es más complicado que con una persona sin discapacidad? Pues probablemente sí, porque si para ser padre nadie te enseña, Claro. en una situación de estas probablemente sea más complicado, pero bueno, es todo... Yo siempre digo que si tú quieres ser madre, esto no es un impedimento. O sea, el hecho de que tu hijo tenga una discapacidad no impide que consigas la felicidad con él. Y convivir con una persona con síndrome de Down pues es quizás más complicado porque tienes que ir a logopedia, o sea, tienes que acompañarle a cantidad de cosas y de sitios que en situación normal no lo tendrías que hacer, y probablemente pues a los 7 años ya empezaría a hacer cosas de forma individual. En este caso le tienes que acompañar más. Entonces, quizás la relación es, para mí, mucho más intensa y los vínculos son más fuertes. Y Marcos, tú has ido a un colegio, bueno, has ido a un colegio con gente que no tenía síndrome de Down. ¿Y qué tal te aceptaban? ¿Qué tal te llevabas con tus amigos en tu colegio? ¿Qué tal te llevabas con ellos? En el colegio un poquito bien, pero me enfadé un poquito, pero pasó nada. Pero bueno, con tus compañeros, ¿eran majos? ¿Te aceptaban? O sea, ¿te llevabas bien con ellos? ¿Eran majos? ¿En el huerto qué tal? En el huerto estaba muy bien, pero un poco estaba distraído, pero yo digo palabrotas, pues... Pues mis nervios son Claro. por decir palabrotas. Pero Pero bueno, Marcos, en el huerto tuviste muy buenos amigos. Sí. Pero muy, muy buenos amigos. Sí. y vale, y eso te quería decir porque también te quería preguntar, hay a veces que a las personas que tienen alguna discapacidad, pues que se les trata diferente, o igual a las personas con síndrome de Down se les tratan como si fueran niños pequeños, que hasta Marcos está de prácticas y estás trabajando y todo. Entonces, ¿cómo sería la manera, el que me quieras responder, ideal para, si nunca has estado con alguien de síndrome de Down y yo qué sé, el familiar de un amigo o lo que sea y tienes que estar con ellos, ¿cuál sería la manera adecuada para tratar con ellos, para hablar con ellos, para interactuar? Pues, ¿lo respondemos los dos? ¿Quieres? Sí. Pues, No, yo. ¿quieres tú? Vale. Quiero yo. A ver, ¿cómo es la mejor manera para tratar con alguien de síndrome de Down? Por tener discapacidad necesitas voluntad y de amor. Sí. ¿Y a ti Y te gusta que te traten como a los demás, como no? yo quiero que me respeten, pero como a los demás, pero con mi opinión. Sí. Vale, muy bien. ¿Y para ti, Edurne? Pues sobre todo es difícil
porque siempre que te encuentras, o sea, te enfrentas a algo distinto, pues no sabes cómo actuar. Pero en el caso, por ejemplo, de las personas con síndrome de Down, que yo creo que ya está bastante normalizado, o sea, los vemos en la calle, pues yo creo que lo mejor es tratarlos con normalidad. Como una persona normal. Como una persona normal, exactamente. Claro. Y si ellos requieren algo de ti, te lo van a decir y te lo van a hacer saber, con lo cual, pues lo mejor es normalidad absoluta. Y dar por hecho, no tratarlos como niños, porque eso no les gusta. A mí tampoco me gustaría, si yo tuviese 21 años, que me tratasen como una niña de 5. Claro, igual es con buena intención. Eso es. Pero al final... Sí. La autoprotección, pues yo creo que les llega a molestar. En el caso, por ejemplo, de Marcos, a Marcos le molesta. A ver, a mí me molesta por la protección, como respetar a los demás. Yo quiero que me respeten, pero con la protección... Necesito a mí solo, a ver, a mí me encanta ser Spiderman. Uy. Perdona, ¿eh? Sí. No. Mi sueño es Spiderman, pues yo tengo muchos juguetes desde pequeño. O sea, te gusta mucho Spiderman. Yo sí. Pero de protección, me encanta ser superhéroe. Por mi protección. ¿Cuál es tu mayor sueño? Imagínate que todo fuese posible, todo es posible. Imagínate que soy un mago y te puedo dar un deseo. ¿Cuál sería tu mayor deseo o tus mayores deseos que te gustaría que un mago te diese? Yo quiero ser como el Tom Holland. Como el Tom Holland, el actor de Spider-Man. Sí. O sea, te gustan mucho los superhéroes. Sí, pero es que ha los cosas de unos cómics, de unos malos, como Thanos. Como Thanos, que es tan fuerte, tiene mucha voluntad. Por tener esa voluntad, a mí no... A mí me gusta ser como Spiderman. Claro, porque también tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Y la verdad que a quien no le gustaría ser como un superhéroe, ¿no? Sí. Y también te quería decir... una persona también como tú que tiene síndrome de Down y cuando ya va creciendo, va al colegio, tiene una educación, una formación y puede ir a la universidad, va a ir a la universidad, le cuesta un poco más, o sea, ¿cuáles los pasos más a futuro, su trayectoria más profesional que puede tener? Pues mira, lo de la universidad es complicado. A ver, hay personas con síndrome de Down que han conseguido ir a la universidad, pero ya hablamos dentro del síndrome de Down de una variedad que está más cercana probablemente a la normalidad. Entonces, pues bueno, en todo momento nosotros descartamos el tema de la universidad porque no es el caso de Marcos. O sea, Marcos es un síndrome de Down, tal cual. Sí, pero nunca se rinde, ¿eh? Y nunca se... Bueno, y entonces... el tema de... O sea, a nivel académico, pues sí que la verdad que a día de hoy la educación, o sea, para mí se queda un poco coja porque pueden estudiar, si quieren, hasta una formación profesional, que es el caso de Marcos, pero una vez que acaban los 4 años de formación profesional, ni pueden repetir otra formación profesional, ni... No se les dan más oportunidades. Entonces, significa que su ciclo académico se acaba. Entre los 22, 23 años... aproximadamente entre los 21 y 23 se acaba. Vale. Y luego ya queda la parte profesional, pues que podrían o bien empleo con apoyos, si lo consiguiesen, o si no, pues en centros de empleo, pues un Tasubinsa o así. Y pues a mí me gustaría que siguiese estudiando, porque yo creo que a ellos les mantiene activos, aunque trabajen, pero que se siga formando. La mente hay que mantenerla activa. Y en su caso, en el caso de ellos, yo creo que incluso más. Entonces yo creo que ahí estamos fallando un poco a nivel educativo. Y bueno, pero y entonces las probabilidades que ahora, por ejemplo, a nivel laboral, pues nos encantaría que, ya que ha hecho un grado de celador y lavandería, pues que pudiese encontrar un trabajo, y en ello estamos ahora mismo, ¿verdad, Marcos? Sí. Y también os tengo sobre el síndrome de Down otras 2 preguntas. Sí. Una es,
hay algunas enfermedades o discapacidades que hay como grados, puedes tener más y puedes tener menos, y en el caso del síndrome de Down hay grados, o sea, es decir, hay personas que tienen igual más síndrome de Down que otras, o cómo va un poco esto. ¿Sabes qué pasa? Que antiguamente sí que se hablaba de los grados dentro del síndrome de Down o de la discapacidad intelectual, pero la pedagogía más moderna lo que viene a decir, bueno, me imagino que habrá gente de todo, ¿no?, que opine de una manera o de otra, pero vamos, por lo que se apuesta más ahora es que, como en la población general, hay gente que es muy válida para las matemáticas y hay otra gente que es más válida para la historia, y hay gente que para los estudios no sirve y en cambio es súper habilidosa para temas manipulativos. ¿Es más inteligente el que sabe matemáticas? No. O sea, no es que sean grados, sino que son, ¿cómo te diría yo?, habilidades. Y entonces, por ejemplo, Marcos, siempre, en el caso de Marcos, por ejemplo, siempre ha tenido muy buena habilidad para el deporte y la parte física ha sido su fuerte, y en cambio la parte de hablar es lo que más le ha costado. Bueno, pero que aquí estamos viendo que está hablando bastante bien. Sí, también. pero es probablemente Claro. lo que más le haya costado. Entonces, por el hecho de que ha hablado siempre peor que los demás, tenía menos nivel que los demás, no, porque los demás probablemente quizás la parte física no la tenían tan desarrollada. Entonces, un poco la comparativa es esa. ¿Pero tú te sientes distinto porque tienes síndrome de Down o te sientes como yo, por ejemplo, como tus primos? Como cualquier otra persona que Sí. lo tenga. A ver, yo decido tener muchos amigos y con tener muchos primos. Vale. Pero bueno, para ti, tú con lo que más feliz te sientes en esta vida, ¿con qué es? Eso, con lo que más feliz te hace. Ah, ¿Qué vale. es lo que más feliz te hace? Con tener muchos amigos. Vale. ¿Y quién más te hace muy feliz? Con mi familia, amigos, familia, y me preocupo por tener una vida real como el Kion, que a mí me gusta ser como el Kion, ¿Qué es? Vale. No sé qué es el guión. ¿Qué es el Marco, guión? no sé. el Guardia León. A mí esta serie, pero de pequeño, que yo le he atacado muchas veces. Del Rey León, ¿no? El Me Rey gustaba. León. Vale. Sí. Y te quiero preguntar a ti, Ana, para ti, que bueno, tienes 2 hijos y Sí. mucha gente, ¿crees que, por ejemplo, a la hora de dar cariño y afecto, las personas que tienen síndrome de Down, bueno, igual sería un poco generalizar, porque no está bien, pero bueno, ¿son más cariñosas, tienen más aprecio Pues o, mira, o está igual que los Me suele otros? fastidiar mucho que entrar en estereotipos, ¿no? O sea, Claro, que todo el mundo generalizar, dice, pues son sí. súper cariñosos, o son Claro. súper desinhibidos, o son no sé qué. Vale, bien. Al tener una discapacidad intelectual, pues hay cosas que sí que tienen cosas en común. Por ejemplo, en general sí que es verdad que suelen ser muy cariñosos. Marcos es muy cariñoso con quien quiere y para lo que quiere. O sea, conmigo, por ejemplo, no es nada cariñoso. O sea, tiene que querer hacer alguna... O sea, me quiere pedir algo, pues entonces sí que Claro. muestra su parte... O sea, está lamero, pero siempre con un beneficio. Claro. Y con el resto, por ejemplo, sí que es muy cariñoso con la gente mayor. Es una pasada, o sea, la sensibilidad que puede llegar a tener. O con los niños pequeños. O sea, con la gente que él considera que es vulnerable, es una barbaridad la sensibilidad que tiene. Mucha más que, por ejemplo, que cualquiera de nosotros. Y, por ejemplo, yo qué sé, pues con mi marido, cuando hemos llegado a discutir, no le gusta que se discuta, o cuando la gente está triste, él lo percibe. Con los animales que tienen pues en este caso pasa igual. Y eso sí que hemos comentado varios padres que tienen personas con discapacidad intelectual, que en general les suele pasar. Que sí que tienen, yo no sé si es porque son muy observadores y les toca estar mucho en silencio y observando, tienen una sensibilidad y saben percibir. Y tú, Marcos, que eres tan cariñoso con la gente y les quieres mucho y les tratas muy bien, ¿alguna vez te ha tratado alguna persona por tener síndrome de Down, por ser igual un poco diferente, te ha tratado un poco mal, o sea, te han discriminado, o siempre todo el mundo te ha tratado bien? ¿Alguna vez alguien te ha tratado mal?
Sí que hemos llegado a tener situaciones, sobre todo cuando era pequeño, pues por ejemplo en el parque o en los columpios y así, sí que hemos llegado a tener algún crío que le ha llegado a decir puto down y pues se ha sentido, tanto él, sí. su hermana se ha sentido fatal Una también. persona... No es mucha la sí, gente, lo del huerto, sí. algún crío, pero Sí, vamos, algún crío, pero casi que lo mato. No, bueno, normal, pero hago un crío, pero sí. gente adulta que ya es más Sí, madura gente ya... adulta sí también nos ha llegado a pasar, de mirar así un poco. De... ¿Sabes qué pasa? Que la gente, bueno, pues yo siempre digo que el que es tonto en todas Ya en sus la vida, versiones, en la vida sí. en general. Entonces, bueno, pues el que no es Yo, capaz de yo soy entender... como el Antonio Gecio. Antonio Recio. El de la- parecido. Pero parecido. Pero eso, pero en general, o sea, el cómputo general es muy bueno, Vale. muy bueno. La gente en general se comporta muy bien con ellos. Y bueno, pues las personas que no lo han hecho, pero se han enfrentado a Marcos, como se podrían haber enfrentado a, yo qué sé, a una persona de color. Claro, o- a cualquier otra eso persona es. que no sea como ellos. Que no sea como ellos, alguien que se salga de lo que ellos consideran que es normal, ¿no? Entonces, pero bueno, en general, la verdad que la gente es muy amable. Y Marcos, tu día a día de normal ahora, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es un día en tu vida? Desde que despiertas hasta que duermes. ¿Vas a trabajar, estudias? ¿Cómo es un poco tu vida de un chico de 21 años? Vale, por tener 21 es estudiar bastante, Vale. Bueno. porque, no sé, pues... ¿Qué es lo que haces cuando te levantas? ¿Te levantas y qué haces? A ver, que me levanto un domingo para trabajar. No, los domingos no trabajas. El lunes, por ejemplo, cuando comienza la semana, el lunes, Ah, ¿qué haces? Lunes. Vale. ¿Qué haces? Los viernes hasta los lunes trabajo en una FP. Estaría con mis amigos en una FP. Vale. Que yo estaré. A ver, yo he tenido un amigo de la infancia, pues desde Sisur. He conocido a Gorka Julio y me encanta ir con él y con Urco y con Dani. Son sus compañeros de formación profesional. Y luego también te quiero preguntar, de todos tus amigos, los que son más íntimos y esos que te caen tan bien, que has dicho muchas veces, la mayoría también que les has conocido porque también tienen síndrome de Down o son personas que no tienen síndrome de Down. No sé. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Mis mejores amigos son los monitores, los de ocio, de los sábados, de los viernes. Hombre, pero tu mejor amigo no es un monitor. ¿Quién es tu mejor amigo? Mamá, pero yo tengo bastante amigos o los monitores. Y tú, por ejemplo, has dicho, tienes un amigo que se llama Telmo, que has dicho antes. Sí, Telmo es, yo lo he conocido desde de la guardería, pero Telmo es inteligente y le encanta ver en los partidos del Salah, le encanta un jugador de Juan García y... Otro amigo, muy buen amigo, ¿quién es? Es Marc, Marc. es un amigo ejemplar que he tenido, a ver, ejemplar. Y una cosa, de estos dos amigos que has dicho, Marc y Telmo, cuando vas con ellos, cuando estás con tus amigos que te caen tan bien y son tan ejemplares, ¿qué cosas te gusta hacer? Con tus amigos, ¿qué cosas os gustan hacer juntos? Te lo digo de Marc, pero quiero decir de esa palabra. Vale. Es que Marc, yo le he conocido desde la casa de Jural, porque Marc me cantó a ir hasta Tarragona hasta los 18 años. Es que el Marc es el hermano de su Un primo. amigo de... O sea, es el hermano del mejor amigo de su primo. Y entonces lo conoce desde que nació. Vale, y Marc sí. también tiene síndrome de Down. Vale. Sí. ¿Y Telmo también tiene síndrome de Down? Sí. Vale, Y otro amigo, la verdad que Marcos siempre, o sea, la parte social ha tenido siempre... Mamá, Perdón. Bruno, yo le he dicho como Telmo de la guardería. De la guardería, sí. Bruno también es de mi guardería, De la guardería. porque yo he dedicado a mis partidos hasta llegar hasta el final solo la O.
La U de Bruno. Pues de Bruno es simpático, a ver, pero a veces se me enfada conmigo, pero Bueno, claro, es normal, como Sí. todos los amigos, sí, siempre. con las faltas de respeto. Bueno, pero es tu amigo y os queréis mucho, ¿no? Sí. Y a ti has dicho que eres bastante bueno en deportes. ¿Y qué deportes te gusta hacer? A mí me gustaría hacer el fútbol profesional de la económica de sala. ¿Vale? Autonómica. Y de los jugadores de fútbol, ¿te gusta ver fútbol o solo jugar? A mí me gusta ver los partidos de Osasuna. Soy socio del Sadar. Voy con mi familia, con mi padre, con mis primos y un tío. Y- pero yo no me decís que es político, ¿eh? Bueno, pero al final es como toda la gente también. O Sí, sea, sí, realmente sí. pensamos que a veces las personas con síndrome de Down son más diferentes, pero realmente nos damos cuenta que es igual. O sea, Sí. que a todos mis amigos les gusta ir también al Sadar, Sí. nos gusta quedarnos con nuestros amigos, Sí. también a veces nos enfadamos. Sí. O sea, al final también haces prácticas, Sí. estudias, es casi... Es una vida muy una vida paralela a la parecida. normalidad, sí. Yo entiendo que igual evoluciona muchísimo, ¿eh? Antes y yo entiendo que pues no tenían un lugar en la sociedad, pero yo creo que ahora ya eso, o sea, el que piense lo contrario es que está equivocado. Tienen un sitio en la sociedad y ya te digo que es muy, muy paralela a la normalidad. Hace como el resto de chavales, sale por ahí, tiene sus amigos, tiene su familia, estudia, trabaja. De hecho, Marcos, por ejemplo, como tiene la cobertura familiar A mí me... de Perdón, lo que ha dicho de mi madre... tus primos, por ejemplo, sobre sales mucho. sobre de mi vida, cuando era yo de pequeño y de bebé, a mí me gustaría, a mí me gustaría tener, me, perdón, me gustaría ser el padre. Por ejemplo, ¿y a ti te gustaría cuando seas mayor tener hijos o no te gustaría tener hijos cuando seas mayor? Yo sí, O sea, ¿te gustaría tener hijos, tener una familia? sí. Vale, vale. Y a ti te quiero preguntar cómo era ser una... Claro, al principio cuando te dijeron que tu hijo tenía síndrome de Down, Perdón. al principio pues no sabes mucho, al principio igual tienes como algunas preocupaciones, luego mira qué bien le ha ido a Marcos. Entonces Sí. te quiero decir, al principio cuando Marcos era un niño pequeño, como de 5 o 6 años, ¿cómo era? ¿Cómo era vivir con un hijo con síndrome de Down? Porque claro, no tendría tanta independencia como tiene ahora. Claro, o sea, encima Marcos era súper movido, porque normalmente siempre me Sí. decían, pues tienden a ser muy parados, muy tranquilos, y Marcos era todo lo contrario, entonces era, Lo contrario, sí. sí, súper activo, y bueno, pues siempre tienes que estar con él. O sea, eso de ir a tomar, por ejemplo, un café y no y dejarlo al crío en el parque, como puedes hacer, pues eso, por ejemplo, no existía en mi vida, sino que tenía que estar muy, muy presente, porque si no, este se escapaba, bueno. Y De pequeño. sí, de pequeño ya te digo que era bastante bicho, pero pues eh, hombre, pues quizás la parte negativa puede ser esa, que no tienes, o sea, no tienes autonomía de decir, bueno, pues siempre tienes que estar muy, muy pendiente de él. O sea, no tienes que tener 2 ojos, tienes que tener 800 ojos porque, claro, no, quizás cuando son más pequeños no miden tanto el peligro como pueden medir quizás el resto de los críos, pero bueno. Pero la parte positiva que le encuentro yo a eso es que como estaba siempre yo, porque Carlos trabaja afuera, Carlos mi marido, entre Marcos, su hermana, o sea, Carlota y yo, forjamos unos vínculos muy fuertes. Y entonces, pues eso le ha venido bien a él, me ha venido bien a mí como madre, porque yo me sentía muy, pues eso, como madre, pues muy a gusto. Y luego para Carlota, por ejemplo, yo creo que ha sido el guión para su vida. O sea, porque ella, de hecho, lo que hemos hablado antes, va a estudiar pedagogía y magisterio, Claro. porque tiene muy, muy claro que este mundo a ella le encanta. Y entonces yo creo que a ella lo que te digo, le ha servido para ver qué es lo que le gusta de la educación y qué es lo que no le gusta. O sea, pues yo no lo miro con tanta
no sé, o sea, ni me produce, hay veces que sí que me produce como sensación como de qué intensidad fue Claro, la infancia de claro. Marcos, pero bueno, tampoco la miro con dolor, ¿eh? O sea, sí que de intensidad, pero creo que en cómputo general, muy positivo. Pues eso. Siéntate. Pero- Pues cosas. Tranquilo, tranquilo. Y ahora, por ejemplo, que ya Marcos tiene 21 años, Marcos, ¿tú puedes vivir, por ejemplo, cuando seas mayor podrás vivir solo y tener tu vida sola? ¿O igual necesitas ayuda de tu madre o de otra persona para vivir? Para vivir estaría mi primo Íñigo. O sea, que igual alguien te podría venir bien que te ayudase. Eh, sí, por- yo sí, pero a mí me gustaría traer, y si que traen todos los amigos de mi primo, eh, me encantaría ir con ellos. Vale. ¿Y tú qué crees, Edurne? ¿Que Pues podría ese ser es independiente? nuestro objetivo, sí, Vale. sí. O sea, al 100%. Nuestro objetivo es que el día de mañana pues viva o bien en un piso tutelado, obviamente, pero que sea autónomo. O sea, él, por ejemplo, autonomía en Pamplona para andar con Villavesas, va solo a todas partes. Ahí no tiene ningún problema. Además, tiene muy buena orientación y como es, o sea, no tiene problema a la hora de preguntar si se ha perdido en un sitio donde puedo ir. O sea, en ese sentido, genial. En el trabajo yo creo que sí que llegará un día en que pueda encontrar un trabajo estable y nuestro objetivo, ya te digo, que es el que viva solo. Yo no quiero vivir con él, Claro, ni él quiere vivir conmigo. ¿Ah, sí? No, o sea, quiero que el día de mañana pues sea como su hermana. Pues si Claro. decide quedarse en casa porque le apetece quedarse con nosotros, pues genial. Pero que no sea obligatorio el quedarse en casa. Os quiero preguntar, que esto siempre hacemos a todos los invitados, ¿vale? Hacemos varias. Sí. Pues os voy a hacer, venga, un par. Y imagínate que ahora yo me voy de aquí y viene una persona de todo el mundo, puede estar viva o puede haber muerto, y puedes hablar con ella, con esa persona, o chico o chica, quien sea. La pregunta es, y obviamente entenderíais su idioma, ¿qué persona os gustaría poder hablar con ella y tener una conversación, la persona que sea? ¿Qué persona te gustaría conocer de todo el mundo, Marcos? Por mi abuelo Sebastián. ¿Quién es? Su abuelo, el padre de mi marido. Vale, sí, mucha gente también dice que a veces les gustaría volver a tener de su familia. Entonces, vale, me parece muy bien. ¿Y tú, Edurne? Pues yo iba a decir a mi abuela Matilde, También, lo mismo, o mi abuela Isabel. Lo que pasa es que mi abuela Isabel falleció hace 2 años y, bueno, la trayectoria ha sido más larga, pero mi abuela murió hace 15 Sí. y teníamos muy buena relación con ella. Entonces, me encantaría que ella me dijese lo que, desde arriba, lo que ha visto en la evolución de... Porque además me acuerdo que ella hizo una apuesta muy fuerte cuando nació Marcos, que dijo, tú no vas a tener ningún problema. Con tu carácter ya verás... O sea, ella lo tenía muy claro que iba a salir todo muy bien y me encantaría que me dijese, abuela, ¿cómo ha salido todo? Ya, ¿Cómo lo ves? ya. Y también os quiero decir, porque siempre preguntamos, obviamente se llama Cuenta atrás el camino a la felicidad, y también hablamos de la felicidad. Entonces, Marcos, yo te quiero preguntar, ¿tú hoy eres feliz? Yo estoy feliz porque me encantaría ser como soy. O sea, eres como eres y por eso eres feliz. Sí. Y vale, y también te quiero preguntar, claro, tú eres feliz. Y para ti, ¿cuándo estás feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿Entiendes? Sí, por tener con la felicidad, por tener muchos amigos, por tener amigos de los sábados, los monitores de los sábados y los viernes. ¿Quién es la persona más feliz que te hace en este mundo? Es Telmo Sejano. No. Perdón. Con la persona a la que más quieres, Le el que quiero. que más feliz te hace, ¿quién es? Sin duda. No tengo yo ninguna duda de quién es. Uy, perdón. ¿Quién es la persona a la que más quieres de... ¿Igual un familiar o quién es? Yo creo Ah, que sí. Por tener un familiar de mi padre. No. No. Con la persona... Tío. Ay, no te pongas nerviosa, Marcos. Tranquilo, Marcos, no pasa Con la nada. persona que más a gusto estás, ¿con quién es? Probablemente sea con Íñigo, ¿puede ser o no? Sí. ¿Y quién es Íñigo? Íñigo Espaza es por tener un primo ejemplar. O sea, Íñigo es tu primo. O sea, para ti, a ver, dime si lo he dicho bien. Es como, voy a hacer un resumen, ¿vale? Para ti, Marcos, la felicidad es estar con personas que te hacen feliz. Como los amigos, los de sábado por la tarde, los del Sí. viernes,
tus primos. Para ti eso es ser feliz. Para mí, sí, y por tener muchos amigos. Tener muchos amigos. Pues la verdad que hay mucha gente, la última vez que hice el Sí. último podcast también decía que era estar con gente Sí. que te quiere. Y para ti, Edurne, si tuvieses que aportar algo más, que es para ti Pues ser yo ahora feliz. mismo estoy súper feliz. O sea, tengo mis cosillas, Sí, siempre pues porque hay, los padres son claro. mayores, no sé qué, pero vamos, o sea, ahora en este momento me siento súper tranquila porque veo que Marcos está tranquilo, o sea, que todo el trabajo que hemos hecho durante tantos años pues está saliendo, pues está dando sus frutos y entonces ahora mismo estoy estoy feliz. La verdad que podría decirse que yo ahora mismo soy súper feliz. Y al momento de educar, claro, ahora Marcos pues está muy bien y ya Sí. tienes de todo, y ahora claro que estás bien, pero claro, al principio supongo que habría habido momentos duros. Para Sí. ti, ¿cuál dirías que fueran los momentos más duros de educarle? Pues sobre todo cuando ves ¿Me que... dejas a mí? Pero una pregunta para mí, luego te hacen otra para ti, ¿vale? Pues a mí probablemente los más duros era cuando igual yo que sé, estábamos en casa que todos los días le mandaban tarea y veía que no, pues igual que no avanzaba, que lo que le había explicado ayer lo sabía perfectamente y hoy de repente se le había olvidado. O sea, tienen una memoria Claro, no muy amplia. Entonces, pues eso sí que me costaba. O por ejemplo yo que sé, que estuviésemos en el parque, por ejemplo, y se escapase o cosas de esas. Sí, eso probablemente sí. Y luego sí que es duro cuando ves que el resto de los chavales, por ejemplo, a los 15 años, se me hizo duro. Sí. Muy duro, sí, pues porque veía que hasta los 14, 13, pues más o menos eran relaciones paralelas y encima Marcos tuvo muy buenos amigos en el huerto. Pero claro, al final todo el mundo vamos como... Sí. Pues y tomando nuestros caminos, claro. y entonces ver que los demás se hicieron mayores y Marcos le costó mucho avanzar más despacio, entonces eso sí que se me hizo duro. Como que veías a los demás niños que avanzaban muy Sí, rápido y maduraban más rápido, exactamente. y veas que Marcos estaba un Nos poco habíamos más estancado, atascado. sí. Claro. Y entonces aquello sí que se me hizo muy duro. Sobre todo por él, porque además él quería como los demás, pero nos costaba avanzar y yo veía que él sufría, yo sufría, pero ahora, por ejemplo, en este momento que yo lo veo que está muy estable y él se siente feliz porque tiene muy buenos amigos, está muy contento en el instituto, es muy autónomo y entonces eso es esa sensación... O sea, Mamá, pero ahora estoy en un celador porque yo quiera concentrarme como sea. Claro, pero tú ahora mismo yo te veo feliz. Claro, y lo está, lo ha dicho. Y lo está. Y es que lo percibimos todo el mundo. Entonces, eso, pues para una madre, pues es lo más de lo más de lo más. Y por ejemplo, a ti, Marcos, también te gusta. Has dicho que mucho que te gustan las películas de superhéroes y tal, ¿no? Sí. ¿Y qué más películas te gustan? Lo que te he dicho es la de Spider-Man. De Spider-Man, o sea, la que más siempre la de Spider-Man. Desde chiquitico. Vale, y también otra pregunta para ti, Edurne, también que tiene que ver con Marcos. Imagínate que ahora hay una madre, que yo que sé, tiene 30 o 40 años, y le acaban de decir que su hijo tiene síndrome de Down. Claro, al principio igual se asusta un poco porque no tendrá a su alrededor personas con síndrome de Down y se asustan y también hay muchos mitos. Entonces, ¿tú qué le dirías para que tenga en cuenta para toda su trayectoria? Porque tú ya tienes toda la experiencia. Entonces, ¿qué le dirías a esa madre? Pues que se deje llevar, o sea, además me ha tocado, el estar con personas que acaban de tener... Pues yo lo que hacía siempre es que yo, o sea, hablaba, pero casi no hablaba, directamente les llevaba a Marcos y les decía todo el miedo que tienes, porque al principio es mucho miedo de decir, ostras, lo que me viene encima... no va a poder, porque son los miedos que tienes, que no va a poder hacer nada en esta vida. Y entonces, pues lo que hago yo siempre es les llevo a Marcos y que lo conozcan. Y entonces les digo, es que esto es lo que va a ser tu hijo o tu hija. O sea, quítate los miedos, sí que no va a ser un camino fácil, pero bueno, fácil en esta vida, pues no es que no hay nada. Entonces, pues desahógate, llora todo lo que tengas que llorar, pero piensa que te va a hacer muy feliz, muy feliz. Y que sea él el que te guíe. Y por ejemplo, cuando tú estás con Telmo, ¿no? Que es muy amigo tuyo, ¿Sí? ¿qué cosas soléis hablar cuando estáis juntos? Lo de homeopatia. De fútbol. De fútbol.
O sea, sois hablar de fútbol, ¿no? Sí. Sí. Y de cómo os ha ido, se cuentan sus cosas de cómo les ha ido en el instituto o cómo, qué es lo que están estudiando. Ahora, por ejemplo, Bruno, que tiene que pasar de la UCE a una formación profesional, pues Sí. le están ayudando entre Telmo y Marcos. A ver, Bruno es mi amigo, Claro, pero yo quiero ayudar a mi amigo. claro. Sí, Pero yo y quiero entonces te dan consejos. ayudarle. Entonces tú, con tus amigos, por ejemplo, a Bruno, que va a hacer una transición, Formación, una sí. formación, le sueles ayudar. Sí. Sí, Vale. le cuenta, porque sí que tenemos que tutelar un poco las madres, por ejemplo, los viernes después de ocio que tienen con la asociación, que salen con unos monitores, pues luego igual nos vamos un par de madres a cenar con ellos por ahí, entonces sí que tenemos que estar un poco pendientes de las conversaciones y les tienes que dar un poco de vez en cuando, no pasa nada. Está bien, no pasa nada. Tranquilo. Pues pistas y entonces siempre les decimos, pues de la misma manera que yo, por ejemplo, con mi gente, pues hablo de lo que he hecho durante el día, no sé qué, y entonces les vamos dando pistas. Pues cuéntale qué haces tú en la formación profesional. Y ahora, por ejemplo, sí que hablan mucho de eso, porque como Telmo y Marcos están haciendo formación profesional y Bruno tiene que pasar ahora, pues le van contando cosas o de fútbol. Por ejemplo, Bruno y Telmo antes no les gustaba el fútbol, pero como Marcos les habla muchísimo, porque es una barbaridad lo que le puede llegar a gustar, pues ahora ellos también se han hecho aficionados, entonces hablan de los partidos, de las alineaciones, un poco pues muy parecido al resto de los chavales. Marcos, y en tu escuela, donde estudias de formación profesional especial, ¿no? ¿Se llama así? Sí, ¿La gente, los alumnos que hay, tienen todos síndrome de Down o hay gente con otras discapacidades? A ver, Pero escucha, Laura, Marcos, perdón. Gorka, Uco y Aitana. Vale, y todos ellos, estos son los que están en tu clase. Y tus compañeros, los que acabas de decir ahora, ellos también tienen discapacidad como tú, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y el resto del centro tiene discapacidad o no? No sé. No. No. O sea, que lo que queremos decir es que tú vas a un centro normalizado y que hay un aula que es especial para personas con discapacidad intelectual como tú, pero todo el resto de la gente no tiene discapacidad. ¿Y la convivencia cómo es? Con el resto de chicos que van al centro, ¿qué tal es? ¿Te llevas bien con ellos? Sí. Sí. ¿Y os tratan bien? Sí. Sí. Y Marcos, a la hora de aprender, y tú que le has enseñado, intentarás, obviamente antes cuando estaba en la escuela y tal, Sí. es más difícil. ¿Cómo es el método? ¿Qué es diferente para aprender con una persona de síndrome de Down? Pues insistir, o sea, repetir constantemente, o sea, todo el rato repetir. Y mucho por imitación. Entonces, por ejemplo, yo estoy a favor de la integración. Estate tranquilo, Marcos. Tranquilo, Marcos. Porque, por ejemplo, Marcos aprendió muchísimo por imitación. Con el resto de sus compañeros, sí. Entonces, en primaria estuvo durante todos los años con chicos sin discapacidad y era una pasada lo bien que estaba. Y luego ya, por ejemplo, en la UCE, claro, al final... La UCE es, perdón, que yo te digo, en Teresianas había una UCE que yo estaba ahí. Fran es Profesor. es profesor y le quiero. O sea, para la gente que no sepa, la UCE es como unas especies de clases, como de un colegio, es como pero una más especial. secundaria, pero solamente para chicos con discapacidad. Sí, en mi colegio hay. Sí. Y entonces, está genial, pero ¿qué ocurre? Que ya no tienes la integración esa pura Claro. que tienes en primaria. Claro. Sí que es verdad que es muy complicado hacer una integración pura en secundaria, porque claro, las materias ya se disparan Claro. y la capacidad no es para nada Claro. comparable. Pero yo creo que el que estén rodeados de personas sin discapacidad para mí es súper importante y que la integración tiene que ser sí o sí, al nivel que sea. Pero sí que tienen que estar, porque tienen su hueco en la sociedad. O sea, lo que no podemos para nada es apartarlos y Como y considerar... tratarlos diferente, que Sí. eso se relacionen entre ellos, sino integrarlos y que sean todos del integrarlos, rebaño. exactamente, sí. Y que sean uno más. Ahora, por ejemplo, en la escuela de educadores que
que tienen muchas clases de integración, o sea, que en las que interactúan unas clases con otras, y sobre todo por el tipo de módulos que están estudiando, pues es una gozada, la verdad que es una maravilla. Y luego pues es un gusto ir por la calle y la cantidad de gente que le puede llegar a saludar, que dices, ¿y de dónde? Y este no sé qué, este no sé cuántos. Y entonces pues eso, es una gozada ver, pues como ha estado en muchos sitios y como, bueno, pues la parte social sí que la tiene bastante desarrollada y tiene mucha capacidad de hacer amigos, pues es una gozada ir por la calle con él porque le saluda todo el mundo. Y Marcos, si tuvieses que tuvieses que dar un mensaje a la gente, un mensaje, por ejemplo, de cuando te vean, bueno, para ti no, pero a mucha gente que tampoco sabe bien cómo terminar de tratar con alguien con discapacidad, si eso, ¿qué quieres que piensen de Yo ti? creo que me respeten solo a la gente, a mí. Sí, a ti y a todo el mundo, ¿no? Sí. Sí, el respeto es muy importante. ¿Y tú también qué te gustaría que pensasen los demás? Pues es que no pensasen. Quiero decir, Claro, es directamente más es uno fácil- más. Es uno más. Como todo el mundo. Entonces que Claro. no piensen. Es que muchas veces, para todo, yo siempre digo que la felicidad muchas veces no la tenemos porque es que nos comemos tanto la cabeza. O sea, es más fácil no pensar que pensar. Claro. Entonces, la normalidad es eso, es que fluya todo y que, pues, si te toca sentarte al lado suya con él, por ejemplo, en el autobús, pues va a ser uno más. O si te toca en un bar, o si... Dejarte llevar, pero como todo en la vida. No dispersarse, sino... Claro. Sí. Ir a lo concreto y ya Sí, uno sí, más sí. y ya está. Y sobre todo la normalidad y el respeto. Que con eso yo creo que funcionaríamos ya no solamente en el aspecto de la discapacidad, sino en general. Y esto que, a ver, esto es un poco desde la ignorancia Sí. que yo no sé bien, que es una pregunta. ¿Las personas que tienen síndrome de Down tienen discapacidades cognitivas, pero físicas no tienen o algunas también tienen? Sí, no tiene por qué. O sea, sí que hay varias enfermedades, por ejemplo, cardiopatías, que son propias del síndrome de Down. Ah, sí. Puede ser que las tengas o puede ser que no las tengas. Además, Luego, o sea, si tienes hay- síndrome de Down, se aumentan las probabilidades Sí, de tener hay muchos cardiopatías. niños, hay un porcentaje bastante alto de niños que nacen con cardiopatía. Marcos no nació con cardiopatías, pero sí que cuando nacen hay un protocolo muy amplio, ¿eh? Les hacen... Sí que hay cosas ligadas al síndrome de Down. Por ejemplo, hay un tipo de leucemia que es muy propia de las personas con síndrome de Down. Y pues temas de tiroides, obesidad. Entonces, bueno, pues hay que controlar más, pero tampoco obsesionarse. Claro. Quiero decir, ¿Y la esperanza de vida es parecida, un poco menos? antes era más corta, pero ahora como el resto en España antes, en los años 50, la gente se moría con 60 años Claro. y ahora se mueren con 90. Claro. Nos morimos con 90. Pues aquí lo mismo, he avanzado. O sea, sí que la esperanza de edad es más corta, pero cada vez se amplía. Es mayor. Sí, pero no lo pienso. Claro, normal. Sí, además has tenido mucha suerte y que Marcos está bien y hace Sí, tanto deporte y está tan bien. pero con el tema de la edad, por ejemplo, hay gente que, yo que sé, que te dice, pues es que tiene más propensión a tener Alzheimer. Ya, mi madre no tiene síndrome de Down ni tiene Alzheimer. Ya. O sea, no sé cómo decirte. Ya. No me obsesiona, o sea, no lo Sí. pienso. O sea, es lo que te decía antes, es mejor no pensar que pensar. Claro. Porque pensar te lleva a tener fantasmas. Y no pensar, pues te lleva a vivir la vida. Entonces, cosas que me puedan hacer daño o que... No, como no está en mis manos, intentaré que pues yo qué sé, que haga deporte, que la educación, o sea, que la alimentación sea sana, que es lo que le puede llevar a él a llevar una vida pues más saludable. ¿Verdad, Marcos? Es que no quiero que se muera, tío. ¿Quién? ¿Yo? La abuela, tío. Hombre, pero que no pasa nada. Tranquilo, Marcos. Pues eso. Bueno, ¿estás bien? Sí. Bien, ya está. Poco teatreros, ¿eh? Ya. Eso sí, lo A del ver. teatro se les da de cine. Es que... Que no pasa nada, Marcos. Sí que es verdad que la mayoría tienen un mundo paralelo. Claro. O sea, tienen Yo de la pequeño realidad era- y luego tienen como un mundo de fantasías y de cosas que, bueno, pues al final no deja de ser una discapacidad intelectual Claro. lo que tienen. Pero bueno, tiene su parte divertida también, Claro, ¿eh? también, Sí, sí. o sea, por ejemplo, sus primos, que son sus grandes pilares, ¿verdad que tienes unos primos majísimos?
Pues yo creo que ahora les dices a Marcos le vamos a quitar su mundo paralelo y dirían, ni de coña. Ya. Ni de coña porque es lo que le da él vidilla y le da... Sí. Claro. Pues yo creo que, no sé si queréis decir, Marcos, ¿quieres decir algo más? Sí, solo sobre de... Puedo decir, sobre de un amigo, Si quieres, quieres. ¿por qué no? ¿Qué amigo? de lo que te digo solo de Telmo. De Telmo. Pero es que sois ¡Mamá! muy pesados, de verdad. ¡Uy! Sí, perdón. A ver, ¿qué pasa? Es que por tener un Telmo es guapo, es inteligente, pero tiene mucha inteligencia. Buah, muchísima. Pero en su cabeza pensáis que Telmo era como el joven García. ¿Cómo? Como Rubén García. ¿Sabes qué pasa? Que tienen pasan muchas horas juntos y entonces están todo el día hablando que sí, no sé qué. Y de la misma manera que se quieren a morir, luego se enfadan y riñen. Tienen unos conflictos, Ya. quieren mujeres de no sé qué. O sea, Y también lo hace llevan todo al como extremo. los gestos de joven García Sí. con sus celebraciones. Celebraciones, sí. Haces así y de así. Y ya. Joder. Vamos a ver que con Telmo, que te llevas muy bien y Sí. también tienes vuestras cosas. sí. Es que he visto una luz, perdón, he visto una luz de la palabra de ti. ¿De qué? ¿De qué? La palabra de Telmo. Ay, Dios, qué. Pero es que no puedo. Ya está, Marcos. Pues Bueno. mira, yo para finalizar, lo único, o sea, en resumen, yo suelo decir que yo ahora mismo, tal y como me siento con Marcos, reconozco que soy muy egoísta, pero si a mí ahora viniesen y me dijesen, le quitamos a tu hijo el síndrome de Down, yo no se lo quitaría. No, porque me encanta el síndrome de Down, yo no se lo quitaría a él, o sea, porque reñimos hasta la saciedad, pero me encanta, me chifla. Se lo quitaría solo por él, porque yo estoy segura de que a él le encantaría no tener síndrome de Down y de vivir como el resto. Pero para mí, egoístamente, me chifla. Ya. Entonces, eso es lo que le suelo decir a la gente cuando me mira con un poco de pena, digo que no, Al revés. al revés. O sea. Es que, o sea, y sí que me encantaría que la gente no nos mirase con pena, o sea, ni a él Claro. ni a nosotros, porque esa sensación de doy pena, pues no, ahora mismo yo soy plenamente feliz. Claro, Y yo a Marcos ya te digo que no le quitaría. claro. Bueno, Marcos, pues muchísimas gracias por venir aquí, Marcos. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Bueno, pues nada, pues ya sabéis que una persona como Marcos es totalmente normal, no hay que tratarla diferente ni nada, sino ya está, es una persona más, Sí. como como todas las personas que tienen sus intereses, tienen sus problemas, tienen sus amigos. Así que bueno, pues nada, ese es el último mensaje y pues nada, que muchísimas gracias por haber venido y la verdad es que me ha gustado mucho. Y la última es... ¡Telmo! ¡Telmo! De verdad. Bueno, pues Oye, pues nada, nada, muchísimas gracias. Me encantaría esa canción.